Hola chavos, buena tarde. Vamos a tocar hoy otro tema que es los planos, ejes y posición anatómica. Si recordamos un poco aquella clase donde vimos las bases de la anatomía y la historia, pues entonces recordarán que yo les había comentado que para conocer mejor la estructura y forma del cuerpo tenemos que seccionarlo, tenemos que dividirlo y de esta manera pues será más fácil su estudio. Para ello entonces aparece algo que se llama anatomía topográfica. La anatomía topográfica se encarga del estudio de la estructura y de los componentes del cuerpo, pero dividiéndolo por planos, ejes y regiones. Ahora bien, si recordamos un poco, anatomía es la ciencia que se interesa por el estudio del cuerpo de un ser vivo, en términos de su forma, composición, elementos que forman parte de él, funcionamiento y posibles alteraciones. Pero la anatomía topográfica, pues además de esto, su estudio va a ser basado en regiones, planos y ejes. Bueno, para que se pueda dividir un cuerpo, para que lo podamos delimitar por planos, ejes, regiones, cavidades, tenemos que primero unificar la posición. ¿Por qué? No es lo mismo seccionar un cuerpo que está sentado o que está acostado. Entonces, lo que decidieron los anatomistas, pues es unificar una posición en la que el individuo se pueda estudiar mejor, en la que se pueda establecer una ubicación y una localización de cada una de las partes, órganos, cavidades. Y bueno, ¿cómo es esta posición? Aquí están sus características y está en la imagen. La vemos desde diferentes ángulos. La tenemos de frente, de espaldas y lateral, pero la posición es la misma. De pie, cabeza erecta, bien derechita, los ojos abiertos mirando al frente y al mismo nivel, brazos extendidos a los lados del cuerpo, con las palmas de las manos mirando hacia adelante, piernas extendidas y juntas, y los pies paralelos con los talones juntos. Tal como lo vemos en la imagen, esa es la posición anatómica. Si un día se les pregunta cuál es la posición anatómica, esta es la posición correcta y esas son las características. De esta manera, pues es más fácil estudiar todo lo referente a anatomía y lo referente a otras ramas de la medicina. Siempre que se estudia el organismo, se ocupa la posición anatómica. Ahora, teniendo ya la posición, pues podemos empezar a delimitar. Y vamos a decir primero que todo lo que está arriba, o más bien todo lo que está más cerca de la cabeza, se define como cefálico. Si yo divido mi cuerpo a la mitad partiendo del ombligo, lo que está más cerca de la cabeza se llama cefálico. Pero lo que está hacia abajo o lo que está más cerca de los pies le vamos a llamar caudal. Así como lo vemos en la imagen, flechita hacia arriba cefálico, flechita hacia abajo caudal. Pero lo que está al mismo nivel, tomando como referencia el piso, ya sea junto o separado, lo vamos a definir como paralelo. Por ejemplo, las rodillas están al mismo nivel, tomando como referencia el piso, y entonces son paralelas. Los ojos son paralelos porque están al mismo nivel. Las orejas también son paralelas. Y yo les marqué ojos y orejas como ejemplo sobre la imagen de la posición anatómica. Si se dan cuenta, a eso le vamos a llamar paralelo. Después, bueno, tenemos otro eje que vamos a trazar. Si nosotros trazamos una línea a todo lo largo del cuerpo que pase por las orejas y lo divide en dos partes, tendremos que lo que está hacia adelante de la línea se le va a llamar anterior o ventral. Ojos, rodillas, palma de las manos, pectorales, genitales, todo. Aquí la línea ya me está marcando, esa línea longitudinal ya dividió partiendo de las orejas y lo que está hacia enfrente se le llama anterior o ventral. La parte de atrás se le va a llamar posterior o dorsal. Y entonces aquí encontramos los codos,
las nalgas, los talones, el dorso de las manos, la nuca. Entonces, ese es otro de los ejes. Si yo divido mi cuerpo así, tengo parte posterior y parte anterior. Por ejemplo, si yo les dijera que el cuerpo, que yo estoy viendo que los ojos se encuentran en paralelo y están en la cara anterior del cuerpo, pues entonces entendemos que los ojos están paralelos o sobre el mismo nivel a ras de piso y que la línea anterior me marca que de las orejas hacia enfrente, pues yo estoy viendo ahí mis ojos. Ahora, si nosotros dividimos el cuerpo exactamente a dos mitades iguales, vamos a tener el lado derecho y el lado izquierdo. Ahora, lo que está cerca de esa línea, a esa línea le vamos a llamar línea medial. Lo que está cerca de esa línea le vamos a llamar también proximal. Por ejemplo, si hablamos de un hueso, de las costillas. Y lo que esté alejado de esa línea se le va a llamar lateral, porque está a los lados de la línea media, pero también se le puede llamar distal porque está más lejos de la línea media. Por ejemplo, las palmas de las manos, los dedos, las orejas, los dedos de los pies. Ahora, tenemos también lo que son los cortes anatómicos. Estos cortes generan la posibilidad de poder observar todas las estructuras internas del cuerpo humano. Con los ejes nosotros podemos entender la localización de cada componente. Ahora con los cortes puedo visualizar todo lo que está dentro, todas las estructuras internas. Y el primer corte que vamos a ver es el corte coronal. Este corte es como el eje que vimos de la línea longitudinal. Es un corte de oreja a oreja que divide el cuerpo en dos mitades no iguales. Vamos a tener un corte anterior y un corte posterior. Y entonces es como se ve en la imagen. Imaginemos que no está el cerebro expuesto y que ahí más bien está la cabeza. Está atravesando las orejas y está dividiendo en dos partes no iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque no hay simetría. No tenemos nalgas adelante y atrás. No tenemos codos adelante y atrás. Entonces son partes no iguales. El siguiente corte es el corte longitudinal. Este se realiza a través de las líneas parietales y paralelas a la línea coronal. ¿Por qué se llaman parietales? Porque atraviesan el hueso parietal del cráneo. Así como vemos nosotros en la imagen, las líneas rojas sería el corte longitudinal y están siendo paralelas a la línea coronal. Tenemos también la línea coronal marcada en color negro. Entonces tenemos los cortes anteriores y los cortes posteriores. Si hablamos de un corte medial, este se realiza estando en posición anatómica y divide al cuerpo en partes iguales, así como todas las estructuras. Este sí divide todas las estructuras en partes iguales. ¿Por qué? Porque de cada lado tengo un ojo, de cada lado tengo una fosa nasal, de cada lado tengo un ventrículo y una aurícula, de cada lado tengo un pulmón, de cada lado tengo un riñón. Entonces lo divide en partes iguales y queda así exactamente a la mitad. Ese sería un corte medial. Tenemos también el corte sagital. Estos cortes son paralelos a la línea medial. Como vemos en la imagen, las líneas rojas pasan a la altura de la clavícula. Digamos que dividen y que es la línea media clavicular. Y ese sería un corte sagital. Paralelo a la línea media, dividimos al cuerpo y obviamente no se divide en partes iguales. El corte transversal medio es una línea horizontal y perpendicular a la línea medial.
Esta pasa a través del ombligo y divide al cuerpo en dos mitades, una superior y una inferior. Y es como lo vemos en la imagen, la línea verde está a la altura del ombligo, de la línea verde hacia arriba es el corte superior, de la línea verde hacia abajo es el corte inferior. Pero también tenemos cortes transversales, que son todos los cortes que podemos hacer paralelos al corte transversal medio, ya sea superior o inferior. Aquí les marco el corte transversal de color azul y podemos hacer muchos cortes tanto en la parte superior como en la parte inferior. A todos estos cortes se les va a llamar transversales. Ahora, hablemos de los planos anatómicos. Ya vimos ejes, ya vimos cortes, ahora veamos lo que son los planos. Y estos son líneas imaginarias que van a delimitar al cuerpo. Tenemos 4 planos. El número 1 es el plano medio sagital. Este atraviesa el cuerpo con dirección anteroposterior. ¿Cómo es anteroposterior? Lo divide a la mitad, como si fuera la línea media, y deja 2 mitades, la derecha y la izquierda. El plano parasagital son planos verticales que atraviesan al cuerpo de forma paralela al plano medio sagital. Si se dan cuenta, también pasa por la línea media clavicular. Ahora, el plano coronal o frontal es una línea imaginaria vertical que atraviesa el cuerpo a lo largo. Este pasa por las orejas y lo divide en anterior y posterior. Entonces, plano coronal o frontal me va a dejar el cuerpo a 2 mitades, una anterior y una posterior. En el caso del plano transversal, este atraviesa el cuerpo de manera perpendicular al plano medio. Es como el corte transversal. Va a atravesarlo del ombligo y entonces va a dejar 2 mitades. Obviamente no son iguales, una superior y una inferior. Bueno, chicos, ese sería entonces el tema del día de hoy. La verdad es que es un tema muy sencillo. Vamos a ver también el tema de cavidades y de regiones. Ese tema también va dentro de esto de la anatomía topográfica. Una vez que los entendamos, si yo les estoy explicando anatomía y les doy estos términos, pues ustedes ya tienen que saber relacionar dónde o cómo se divide el cuerpo, si es un corte sagital, si es un corte transverso, si es un plano medial sagital. Todo eso ustedes ya se lo tienen que aprender. Ahora sí, chicos, sería todo por el día de hoy. Cualquier duda me comentan, por favor, y que tengan bonito día.